Cuando Margaret renunció silenciosamente a su trabajo en el bufete de abogados a los 63 años, su hijo Andrew y su esposa se indignaron. «No estamos dirigiendo una organización benéfica», le dijeron antes de entregarle una maleta y una orden de desalojo. Semanas después de expulsar a su madre, Andrew recibió su propia carta de desalojo y buscó desesperadamente una reunión con el misterioso propietario. Cuando la puerta de la oficina se abrió, su mundo entero se derrumbó. Las manos de Margaret temblaban ligeramente mientras firmaba su nombre al final de la carta de renuncia. 63 años, con cabello canoso y ojos cansados que habían visto décadas de trabajo administrativo en el prestigioso bufete de abogados Sullivan y Weber. Dobló la carta cuidadosamente, la colocó en un sobre y se la entregó a su supervisor sin explicación. 20 años de servicio terminaron con nada más que un apretón de manos silencioso y una pequeña caja de cartón con pertenencias personales. Esa noche, Margaret se sentó frente a su hijo Andrew y su esposa Vanessa en su espaciosa casa suburbana. El comedor era inmaculado, pisos de madera relucientes, lámpara de cristal en el techo y costosas obras de arte adornando las paredes. Margaret miraba fijamente su plato de sopa, mientras la noticia de su renuncia pesaba en el ambiente. La cuchara de Andrew golpeó contra su plato. Era un hombre alto con los ojos de su madre, pero sin nada de su dulzura. Intercambió miradas con Vanessa antes de romper el incómodo silencio. Vanessa era elegante y refinada en todos los aspectos. Margaret no lo era. Ropa de diseñador, maquillaje perfecto, ni un cabello fuera de lugar, incluso en la mesa del comedor. Andrew cuestionó a su madre sobre su decisión de renunciar. Señaló que a su edad, encontrar un nuevo empleo sería casi imposible en esta economía. ¿En qué estaba pensando? ¿No entendía lo irresponsable que era esta decisión? Margaret continuó revolviendo su sopa, con la mirada baja. Había esperado esta reacción, pero no dijo nada en su defensa. Vanessa intervino. Su voz llevaba una dulzura que nunca llegaba a sus ojos. Si Margaret pretendía quedarse con ellos, quizás podría ganarse su sustento ayudando en la casa. Después de todo, ambos tenían trabajos exigentes, y tener a alguien para administrar el hogar sería beneficioso. Margaret podría cocinar, limpiar y cuidar de su hijo de 10 años, Jamie, cuando regresara de la escuela. Más tarde esa noche, Margaret escuchó a Vanessa susurrando a Andrew en su dormitorio. Vanessa le recordó a Andrew que los tiempos son difíciles y simplemente no podían permitirse otra boca que alimentar. Pasaron los días con una tensión creciente en la casa. Margaret trató de hacerse útil, preparando el desayuno antes de que alguien despertara, ordenando habitaciones que ya estaban limpias, manteniéndose fuera del camino tanto como fuera posible. Pero no fue suficiente. Una semana después de su renuncia, Andrew se acercó a su madre y le explicó que necesitaban recuperar la habitación de invitados. Margaret tenía 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Margaret aceptó la noticia con la misma dignidad silenciosa que había mostrado a lo largo de su vida. Asintió y empacó sus pocas pertenencias. No hubo argumentos, ni lágrimas, ni súplicas por comprensión. Simplemente aceptó la decisión de su hijo y salió de la casa a la mañana siguiente. Durante el mes siguiente, Andrew apenas pensó en su madre. La vida continuó su cómoda rutina hasta que llegó un sobre de aspecto oficial por correo. Andrew lo abrió después de la cena con expectativa. El propietario necesitaba recuperar la casa en 30 días. La reacción de Vanessa fue inmediata y explosiva. Caminaba por la cocina, su compostura cuidadosamente mantenida desmoronándose. Esto no podía estar sucediendo de nuevo, no 2 veces en 3 años. En cuestión de horas, Vanessa había empacado varias maletas. Informó a Andrew que llevaría a Jamie a casa de su hermana en Connecticut. Él necesitaba resolver esto, o no molestarse en llamarlos. Antes de que Andrew pudiera formular una respuesta,
Se habían ido, el sonido de los neumáticos en el camino de entrada marcando su apresurada partida. El pánico se apoderó de Andrew mientras llamaba al abogado encargado del desalojo, suplicando hablar con el propietario de la casa. Después de docenas de llamadas y mensajes cada vez más desesperados, el abogado finalmente accedió a organizar una reunión. La oficina legal estaba en un edificio elegante del centro. Andrew llegó 15 minutos antes, ensayando sus argumentos para obtener indulgencia. La recepcionista lo dirigió a una sala de conferencias en el último piso. Cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias, Andrew entró, preparado para presentar su caso ante alguna entidad corporativa sin rostro. En cambio, se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía ante él. Allí, sentada tranquilamente en la mesa de caoba, estaba su madre. Margaret con sus manos pulcramente dobladas sobre la superficie pulida. Las mismas manos que habían preparado sus almuerzos escolares y remendado su ropa durante toda su infancia. Andrew luchaba por entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba su madre aquí? ¿También la estaban desalojando? ¿Había venido a apoyarlo de alguna manera? Pero mientras miraba su expresión serena, algo cambió en su percepción. Margaret no estaba sentada en el lado de los visitantes de la mesa. Estaba sentada en la posición de poder, en la silla reservada para ejecutivos y tomadores de decisiones. Margaret comenzó a explicar, su voz suave pero firme. La verdad se desplegó como un mapa que había estado cuidadosamente oculto durante décadas. Reveló que Andrew no era su hijo biológico. Ella y su difunto esposo lo habían adoptado cuando era un bebé de una pareja joven que no podía cuidarlo. Cuando el padre adoptivo de Andrew murió 20 años antes, le había dejado a Margaret una fortuna sustancial de sus primeras inversiones en empresas tecnológicas. Margaret había elegido vivir modestamente, trabajando en su puesto administrativo no por necesidad, sino por un deseo de propósito y rutina. Nunca le contó a Andrew sobre la fortuna, queriendo que construyera su propia vida basada en sus propios méritos y valores, en lugar de depender de la riqueza heredada. Hace 3 años, cuando Andrew y Vanessa enfrentaron la ejecución hipotecaria de su hogar anterior debido a inversiones arriesgadas y deudas crecientes, Margaret intervino de forma anónima. A través de su abogado, compró la misma casa de la que ahora estaban siendo desalojados y luego se la arrendó a una fracción de su valor de mercado. La realidad de la situación cayó sobre Andrew como un peso físico. La casa de la que tan despiadadamente había desalojado a su madre le había pertenecido a ella todo el tiempo. Cada mes durante 3 años había depositado los pagos de alquiler de Andrew en una cuenta separada, con la intención de dejárselo como herencia adicional. Nunca había tocado ni un centavo. Andrew se hundió más en su silla mientras su madre continuaba su revelación. La renuncia a su trabajo no se trataba de dificultades financieras o preocupaciones relacionadas con la edad. A Margaret recientemente le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Sus médicos le habían dado 3 meses de vida y quería poner sus asuntos en orden sin cargar a su hijo con su enfermedad. La gravedad de sus acciones inundó a Andrew. Mientras su madre enfrentaba en privado un diagnóstico terminal, él la había echado de su propia casa, tratándola como nada más que un inconveniente. La vergüenza era abrumadora. Andrew se derrumbó de rodillas junto a la silla de su madre, lágrimas corriendo por su rostro mientras años de derecho y ensimismamiento daban paso a un arrepentimiento aplastante. En las semanas que siguieron, Andrew se dedicó por completo al cuidado de su madre. La acompañó a citas con especialistas en todo el país, investigando tratamientos experimentales y terapias alternativas. Pasaron los últimos días de Margaret compartiendo recuerdos y sanando viejas heridas. Descubrió a una mujer de tremenda profundidad y silenciosa fortaleza que había sacrificado todo por un niño que ni siquiera era biológicamente suyo. Cuando Margaret falleció pacíficamente mientras dormía,
Andrew descubrió que le había dejado todo su patrimonio. La casa, numerosas propiedades de inversión, acciones y varias cuentas en el extranjero. La asistente administrativa, que había vivido tan frugalmente, valía más de $15 millones. Cuando Vanessa finalmente regresó, sugirió que comenzaran de nuevo con esta inesperada ganancia. En cambio, Andrew le entregó papeles de divorcio. Su madre era la única persona que lo había amado incondicionalmente, explicó. No deshonraría su memoria manteniendo en su vida a alguien que la había visto como nada más que una carga. Con su herencia, Andrew estableció la fundación Margaret Scott, dedicada a ayudar a personas mayores que enfrentan inseguridad habitacional. ¿Y tú? Si se te diera una segunda oportunidad con alguien a quien has lastimado, ¿serías lo suficientemente valiente para enfrentar tus errores y hacer las paces antes de que sea demasiado tarde?